ubico en ese 9 de junio, es decir, un día antes de que, como diría el doctor Castellano, nos saquen el banquito y nos larguen al ring, cuál era nuestra situación y cuáles eran nuestros miedos. Ese juez que se suele decir que en el sistema acusatorio el juez pierde el poder, lo cual discrepo notablemente, ese juez, su función se ve jerarquizada en esta, totalmente. Ahora a todas las partes nos interesa escuchar qué dice el juez, saber qué dice el juez y anotar qué dice el juez para invocarlo en situaciones análogas. Con lo cual, en el procedimiento escritos, con procesamiento, por ejemplo, fallo de 300, 400 hojas, no sé si alguien las llegaba a leer. Entonces, por lo tanto, los miedos se han ido solucionando uno a uno a partir de la aplicación del sistema acusatorio. Entonces yo decía, y me hice un catálogo a ver si hemos satisfecho esa cuestión. Las garantías del imputado. Y las garantías del imputado se elevaron del 0 al 100, a 100. ¿Sí? Y antes podríamos decir, estaban en un 3 o un 4 en mediciones de calidad. Hoy el imputado tiene la designación de la defensa, que generalmente en esta jurisdicción, intensa jurisdicción de fronteriza, de Salta y Jujuy, de muchos delitos, de mucho trabajo, desde el mismo momento del lugar del hecho ya tiene la defensa designada, que en general escogen a la defensa oficial. Y si escogen a un defensor particular, la oficina judicial lo ubica y empieza a ser atendido desde ese mismo momento, para ser ilustrativo, desde la ruta misma. Entonces, por lo tanto, a partir de ahí tienen, ya se ganó el sistema, ¿sí? Ya ganó el sistema. Las garantías del imputado se cumplen en rajatabla. Y a ello añado también la imparcialidad. Fíjense, de alguna manera, conseguir una intervención telefónica en el sistema mixto, lamentablemente, se va formularizando el pedido, se invoca 40, fallo de la Corte, razones objetivas, se va alargando y la cuestión la decide un sumariante y concretando esa medida tan invasiva. Con lo cual ahora el fiscal que va a solicitar la intervención telefónica debe planteárselo al juez, y la oralidad te obliga a ser persuasivo, es decir, a convencerlo al juez que ya no está interesado en la persecución de la acción penal, o sea que no tiene ningún interés en hacerle lugar a lo que la Fiscalía le pide, y por lo tanto la Fiscalía debe ser convincente. Me pregunto acá también, ¿hemos sido más eficaces en la persecución del delito? Acá los números no son significativos, pueden no ser significativos, sí lo son para esta jurisdicción, atento a la situación de pandemia que hemos afrontado en el 2020. Pero ahí hago un paréntesis. Fíjense, yo veía colegas de otra jurisdicción, prácticamente estaban parados. En esta jurisdicción se llevaron a cabo y la actividad fue normal, fundamentalmente porque desapareció el expediente. Es decir, el legajo digital y la oralidad permitió, por medio de Zoom, hacer audiencia y hacer incluso hasta juicios, ¿sí? Fíjense que en plena pandemia, en plena fase 1, tuvimos una situación en Salta de secuestro extorsivo, modalidad delictiva que no se presenta en nuestra jurisdicción. Fue la primera vez. Y sin embargo, hoy es una causa terminada en plena época de pandemia, con sentencia condenatoria en algunos casos, acuerdos con acuerdo de la víctima en otro, de la manera, por este medio, gracias a la eficiencia de la oficina judicial. Entiendo que la oficina judicial, por ejemplo, en otras causas de corrupción, ha tenido conectadas hasta 16 a 18 personas, ¿no es cierto?, en una situación de audiencia ante el juez de garantía. Entonces, por lo tanto, creo que hemos sido eficaces en la persecución del delito. Fíjense, excelentísimos legisladores, este fiscal hace 24 años que es fiscal, y sin embargo, nunca habíamos utilizado las técnicas de investigaciones que el legislador sancionó: entrega vigilada, agente encubierto, agente revelador, etcétera, informante. En este año y medio que llevamos, hemos utilizado todas las técnicas de investigación, por supuesto con planteo de nulidad, que fueron controvertidos por el Ministerio Público, controvertidos por el Ministerio Público con éxito. Por lo tanto, ahí se ve, ¿no es cierto? En algún momento, cuando decíamos, hay dos cuestiones que deben prevalecer. En primer lugar, la garantía del imputado, ya me refería a ella. Y la segunda, que el Ministerio Público debe ser más eficaz en la persecución del delito, ¿sí? Bueno, por lo tanto, ahí la cuestión es una cuestión innegable e incontrovertible. Por supuesto, repito,
pueden quedar cuestiones a mejorar, como la que acá se señaló, como la que señaló el doctor Batule, pero la cuestión es altamente satisfactoria. Discrepo que no haya habido grandes causas, señores jueces, hemos tenido grandes causas que han tenido soluciones rápidas. Fíjense en el caso de Cabaret en esta ciudad, en un lugar, aunque cueste pensar que en Salta haya un lugar donde le cuesta acceder a la policía, en una investigación del Ministerio Público de Cabaret terminó condenando a todas las personas que llevaban a cabo y la explotación de seres humanos con decomiso del inmueble, que hoy es uno de los tres inmuebles del país decomisado y que estamos en tratativas con el gobierno provincial o gobierno municipal para que ahí de un cabaret se forme una oficina del Estado, una oficina, por ejemplo, donde la mujer tenga acceso al requerimiento, es decir, para poner la contrapartida de un cabaret a una oficina que sea del Estado y que esté en ese lugar conflictivo para recepcionar la aflicción de la gente. Como lo señaló muy claramente el doctor French, esa es una causa de 3, 4 años que en 4 o 5 meses terminó, como acabo de decir, que ha terminado. También hemos tenido casos de narcotráfico. Ahí, a partir de ahí, el código brinda herramientas. El código, fíjense que ninguno le hemos señalado en esta exposición defectos a las herramientas que da el código para subir en los labores de la cadena del narcotráfico. Porque esa posibilidad del arrepentido, que cuando el arrepentimiento es temporáneo, ¿cierto? En tiempo, es sincero, le permite a él obtener una mejor situación en el proceso y ascender en la cadena del narcotráfico. Fíjense, señores legisladores, un secuestro de 400 kilos de cocaína en la ruta que lleva a cabo un chofer, o de 1000 kilos de cocaína en la ruta que lleva a cabo un chofer, y con la detención del chofer no es luchar contra el narcotráfico. El chofer, como ya lo hemos dicho también en algún momento, también en la Comisión de Narcotráfico, el chofer es un ser fungible que es contratado por la organización criminal para que lleve a cabo el transporte, y cuando es detenido y se coloca en situación de condena y de encierro, la organización busca otro chofer. Entonces, por lo tanto, y este código le da al Ministerio Público esas herramientas para ascender en la cadena en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en relación a las causas que estamos hablando, también digo, la Fiscalía está actuando en la investigación. Fíjense, esto es importante también, en la sustracción del robo de caños NEA, ¿no? Del gasoducto NEA. Fíjense que es una cuestión que tomó Estado público, y de alguna manera la prensa se hizo eco, es escandaloso la situación, y de alguna manera empieza, al no haber una solución, al no haber una respuesta por parte del operador de la justicia, empieza a hacer un efecto, como es una reunión de trabajo, lo digo así, empieza a hacer un efecto, una suerte de tiro al pichón, ¿no es cierto? Con lo cual, de alguna manera, todos son culpables o todos son inocentes. La actuación del Ministerio Público, eficaz, rápida, organizada, permitió imputarle el hecho exactamente a las personas a las que había que imputarle, y la causa está en condiciones de ser elevada a juicio. Es decir, la rapidez de la justicia, la respuesta rápida también es importante. En una causa donde actuó el doctor Batule, yo digo, en algunos casos también no le cambió la vida, ¿no? El doctor Batule ya integra un tribunal que ya practicaba el acusatorio, ya iba a las audiencias aún en el sistema de transición sin contaminarse con el expediente para poder fallar de mejor manera. Y en ese caso tuvimos un caso de corrupción en Gendarmería Nacional que en menos de un año tuvo solución y condenas, ¿sí? Y condenas, con lo cual, fíjense, al jefe de Gendarmería de acá de la jurisdicción, que de alguna manera el hecho le tocaba a punto tal de ponerle en jaque su carrera, al poder determinar y deslindar rápidamente quién eran los responsables, esa persona también vio las bondades del sistema. Era el robo de mercadería secuestrada de la aduana. Fíjense, en el sistema mixto también hubo robos de mercadería secuestrada en la aduana que quedaron inevitablemente en un expediente abandonado en un casillero de un sumariante y esperando su prescripción. Esa es la diferencia, ese es el contrapunto, ¿no? Tenemos un código que nos obliga a dar respuesta, Fíjense, entonces yo pregunto, el Ministerio Público, y ahí, a partir de ahí también quiero decir algo,
¿no? Ya me pasé, pero 2 minutitos más para decir algo. ¿Quién sufre de alguna manera, no sufre, ¿no? Pero quién de alguna manera experimenta el cambio de una manera más notable? Y creo que es el Ministerio Público. Una, es el motor del cambio. Dos, pasa a ser de un observador más o menos activo según el temperamento de cada uno a ser protagonista del cambio y también protagonista del fracaso si lo hubiera. Entonces, por lo tanto, y pasamos de Fiscalía 1, Fiscalía 2, Fiscalía de Cámara a organizarnos de la manera en como dice la ley orgánica del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público, en donde habla de una atención inicial, es decir, organizado como un estudio jurídico con criterios de eficacia y con criterio de efectividad, El operador del Ministerio Público hoy ha sido como a partir del 10 de junio y fundamentalmente a partir de que ingresamos al nuevo edificio, fue como cambiar de trabajo, fue como su función ahora era otra. Y el entusiasmo de cada uno de ellos se salta a la vista y es el que es necesario, porque si no, todo cambio es inútil. Bueno, quería decir, este Ministerio Público se volvió protagonista de este cambio. Fíjense, señores legisladores, que había esta jurisdicción, vuelvo a reiterar, una jurisdicción muy intensa, con muchas personas, con mucho narcotráfico, con muchos delitos de gravedad y que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, llevaba a que el sumariante, el juez, ¿no es cierto?, el juez se pueda ocupar solamente de aquellas causas con preso y por lo tanto prescribían todas las demás causas. A partir de esas causas que antes prescribían, hoy, en épocas de pandemia, todas tuvieron una solución y fíjense, terminaron con un destino en total de 1.600.000 pesos en concepto de donaciones de dinero a entidades de bien público. Entonces, fíjense cómo esas causas que quedaban en 3 o 4 fojas de un expediente olvidada en un casillero del sumariante, hoy tuvieron un destino. Hoy tuvieron un destino fundamentalmente por violación a la cuarentena. Las debilidades. Bueno, fíjense, también ha sido publicado por el portal de fiscales más de 600 audiencias penales celebradas en épocas de pandemia. Más de 600 audiencias, ¿sí? Cuando se hablaba de suspender la feria, nos agarrábamos las cabezas porque nosotros habíamos trabajado. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de oficina judicial, jueces y Ministerio Público. Debilidades, de alguna manera, que puedo ver. Sí, es verdad, los jueces de garantía, como dijo acá el doctor French y creo el doctor Castellano, se han visto desbordados, tienen competencia múltiple. Ahí hay una cuestión a atender que se soluciona reforzándolos, ¿no es cierto? Pero, o también con el colegio de jueces, como dijo. Y hay una cuestión que sí me interesa decir especialmente en relación a que del documento, que lo leímos preliminarmente y de una manera provisoria, surge como que no se disminuyó el uso de la prisión preventiva. Ahí me remito a lo que dijo Clarisa Galán, la doctora fue muy clara en eso, entiendo que sí se disminuyó notablemente, lo que pasa que, bueno, me remito a lo que ella dijo en las cuestiones de variantes. Vale decir que también es otro logro del sistema el disminuir en el uso de la prisión preventiva. También refiere el documento de que seguimos y persistimos con una división por turno de los fiscales. Fíjense que eso, y acá tengo en cuenta lo que dijo el doctor Castellano, guarda con la teoría, consúltenos con la práctica. Acá, ¿qué pasaba? Si nosotros no nos dividíamos en turno, 15 días cada uno, un fiscal le hubiese tocado el 85% de los casos, que son las audiencias de fragancia o el secuestro en fragancia de droga o las causas sencillas llamadas. Entonces, entonces, tenemos un doble sistema en la organización del Ministerio Público. La atención inicial, causa sencilla y casos complejos. Pero además, cada uno de los fiscales va llevando la que recoge cada una en su turno. Me parece que eso permitió, además, que todos los operadores, todos los fiscales y fiscales auxiliares que estaban interesados en participar del sistema, en poder intervenir en ella. Y por lo tanto, entonces, ratifico nuestra idea de que en ese aspecto, bueno, dependerá de cada jurisdicción, pero a esta jurisdicción salir del sistema de turno implicaría que se recargue inevitablemente uno en detrimento del otro. Y después, lo que dijo la señora presidenta, sí, es una cuestión a atender, que es los tiempos de las fuerzas policiales, ¿no? El otro día necesitábamos una pericia de voz
para una causa de narcotráfico y nos dio turno, Gendarmería Nacional, que es una fuerza que presta muy eficaz en la colaboración con el Ministerio Público, nos quiso dar turno para abril, ¿sí? Estoy hablando de principio de enero. Ya ahí terminó la investigación, ¿sí? La Gendarmería está dándonos los turnos en función a los plazos con los que ellos trabajan en el sistema mixto, que son plazos de años. Acá nosotros tenemos que dar una respuesta de día. Fíjense, y acá con esto termino. ¿En qué consiste la actuación del Ministerio Público en la primera audiencia? Le va y le dice al juez cuál es el hecho que se le imputa a Juan Pérez, cuál es la medida de coerción que estima que es necesaria, en la cual es difícil convencer a los jueces de las medidas, los mismos jueces que antes dictaban una prisión preventiva de alguna manera con mayor facilidad, comillas, ¿no es cierto? Porque de alguna manera también estaba preocupado, ahora hay que convencerlo al juez. Y la tercera cuestión, y esto quería hacer hincapié, el Ministerio Público le dice al juez cuál es el plazo de investigación que necesita, en el cual, como dijo el doctor French muy bien, no hay un promedio de 100 días. Fíjense, señores jueces, señores legisladores, estamos hablando de plazos en años, de meses, a que ahora estamos hablando de plazos en días para investigación. Entonces, por ejemplo, el plazo máximo que hemos pedido, un plazo de 2 meses de investigación en una causa de narcotráfico. Eso implica que los operadores estén activos totalmente. Bueno, por lo tanto, entonces, también creo que el sistema acusatorio es, además de que es el único, como ya sabemos todo, que soporta el test constitucional, es una buena manera de cambiar las cosas, una buena manera de atender a la víctima y una buena manera que la comunidad cambie el concepto que tiene de los operadores de la justicia. Así que bueno, muchas gracias y repito, ha sido un honor exponer ante ustedes. Muchas gracias, doctor Villalba.